profetizado, se puede decir. Se le había dicho, esperen ustedes, estén juntos, unánimes, y vendrá alguien, el consolador a quienes Él les ayudará. Entonces, derramar de mi espíritu es un regalo de gracia que abunda en nosotros, que alcanza todas las edades, que en el tiempo de Joel, era tan lindo que se hable acerca de que Dios tenía algo con todos ellos, ya que no había muchos creyentes, pero Él era el profeta al cual destinó esta palabra para estos últimos tiempos. Y más abajo dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestro tiempo, a lo que nosotros podemos ver, capaz muchos dirán, entonces esto tiene que ver con adivinación, que nuestros hijos digan lo que va a venir, si no es algo diferente, ya que el profeta tenía gran relación con el Señor, tenía tanta cercanía. Esta palabra se refiere a eso, a que el propósito de la profecía es que pueda infundir fe. El Señor quizá en este tiempo no va a levantar profetas, pero sí va a dar profecía a sus hijos, que al momento de cumplir todo esto podemos entender que la profecía es una luz en medio de las tinieblas, algo que ayuda mucho que el pueblo del Señor siga creyendo, y aún mucho más que los hijos, que los pequeños escuchen que el Señor tiene algo con ellos, que el Señor quiere utilizarles, que el Señor es algo que les va a impulsar a buscar más de esto. Vuestros jóvenes y vuestros jóvenes verán visiones. En el hebreo la palabra visión significa que es algo que es revelado, es decir, el Señor quiere revelar grandes misterios, grandes enseñanzas a los jóvenes, quiere darles una visión acerca de cómo funcionan las cosas. Y es lo que más nosotros debemos anhelar, no solamente para nosotros, sino para nuestros jóvenes de la iglesia, para nuestros jóvenes que están ahí. Y terminamos con, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, esto habla más que todo capaz por la edad. Yo me baso en Abraham, porque Abraham tenía 75 años cuando el Señor le da la promesa, es decir, le da un sueño, le dice, tú vas a ser tierra de bendición, tú vas a hacer grandes cosas, tú vas a tener grande parentela, pero mira, y esperó tanto tiempo por su milagro, el Señor le dio un sueño, y el Señor, como Él se lo dio, como era pensamiento de Dios, pues Él lo cumplió a su tiempo. Pues el anhelo de Abraham era al principio no era tener gran descendencia, solo era tener uno. Pero el Señor cuando vio su gratitud, cuando vio su corazón, le dijo, tú ya no vas a ser hijo, tú no vas a ser padre de solamente un hijo, sino vas a ser padre de naciones. Así como ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Así como puedes ver la arena en el mar, así va a ser tu descendencia. Entonces el obedecer le abrió las puertas. Y el Señor le entregó un sueño a Abraham siendo un anciano y no un joven. Y es lo más tremendo que yo puedo rescatar. Vámonos a la historia. Dentro del primer discurso de Pedro, para el versículo 14, al cual el discurso en algún momento es de los más importantes, porque empieza ya a formar la iglesia poco a poco. En este versículo Pedro se dirige a la multitud y ahí es donde ellos pueden sentir la necesidad y el amor que tiene las palabras de Pedro. Y al hablar de Jesús como el Mesías, era algo que hasta ellos sabían que Jesús era, perdón, que el Mesías era alguien destinado. Y si, cuando escuchaban a Pedro decir, Él era el Mesías, Él ha resucitado y está con nosotros, entonces para ellos era una palabra de esperanza. El importante es que Pedro utilizó su conocimiento conforme a los años que estuvo andando con el Señor, y ahí es donde su ministerio ya empezó, y el discurso de Pedro nos muestra lo importante que es testificar a aquellos que nos rodean, ya que él vio una multitud, vio que la gente estaba asombrado, y él aprovechó esto para hablarles. El versículo 15, le preguntan o los ven tipo borrachos, pero Pedro no les dice, oye, no hablen mal así, sino él dice que están equivocados porque era fiesta de Pentecostés. Muchos pensaban que estaban borrachos, pero la verdad era que no, estaban bautizados con el Espíritu Santo. Y era tan rudo para ellos que no lo puedan ni entender, ya que
veíamos esto y podemos entender que el contexto histórico de este versículo, su interpretación y cómo podemos aplicarlo en la vida, nosotros podemos entender que realmente tenían una razón para pensar de esa manera, porque como era fiesta, pensaban que muchos de ellos estaban excedidos de copas, pero no era así, no era es que hablaban así nomás, sino era que ellos pensaron por festejar mucho, quizá les vieron así, les dijeron, ah, están borrachos porque estamos de fiesta y es por eso. Pero no, era porque las personas juzgaban bien rápido a las personas. Pero y eso nos da esa enseñanza, que no deberíamos juzgar a los demás, sino deberíamos eh, ver cómo es que los discípulos estaban. La gente decía, están borrachos, pero no tenían pruebas de eso. El versículo 16, Pedro señala lo que sucedió en Pentecostés, ya que en esos últimos días Dios había derramado de su espíritu sobre la humanidad y esto era señal de que el Señor estaba cerca de regresar una vez más. Es importante que la mente de los judíos de ese tiempo eran como que no, el Mesías falta, el Mesías todavía no ha llegado, pero ellos ya sabían porque ya habían vivido. Y entonces podemos confiar que Dios ha prometido en su palabra que se cumplirá en el momento perfecto. La venida de Cristo nos tiene que enseñar a vivir una vida de pulcridad, de tener una vida totalmente dedicada al Señor. ¿Qué pasa cuando tú escuchas que Jesús viene pronto? Capaz no sientes nada, significa que no estás agarrado de Dios y no te da miedo el no ser salvo, el no perder tu salvación. Pues cuando yo escucho que Jesús viene pronto, así como que Pedro daba las señales como que esto va a pasar, yo creo que la gente ya entró miedo y dijo, ¿qué debemos hacer? Entonces capaz Pedro habló con el hecho también de asustarlos, pero gracias a eso muchas personas en el primer discurso de Pedro aceptaron a Cristo. A partir del versículo 18 vuelve a citar al profeta Joel, diciendo lo que va a venir, diciendo lo que es para nosotros, pues el Espíritu Santo nos capacitará para cumplir los propósitos divinos, como el Señor dijo, como a través del Señor dijo a través de Joel, dijo que va a derramar acerca de su Espíritu Santo a los niños, jóvenes, ancianos, pues tenemos que estar listos. Y habla acerca de lo que se va a ver tanto en la tierra y en el cielo. Se menciona tres ejemplos, por ejemplo, la sangre, el fuego y el vapor. Estos elementos pueden entenderse como símbolos de juicio y salvación. Y ahí nos da a entender que realmente sí el Señor viene pronto. Este versículo describe una profecía, al cual dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande y glorioso. Pues al final Pedro termina diciéndoles Jesús es la salvación. Claro, puede venir una terrible persecución, puede venir algo terrible para nosotros, pero al final el Señor por eso vino, por eso murió, para salvarnos de esa condenación. De eso que Pedro dijo, el Señor va a hacer que el sol se convierta en tinieblas, voy a hacer que todos lo vean, pues entendemos ahora que Pedro habló con razón, porque ahora podemos ver cómo poco a poco las personas van viendo esto y nosotros esperemos no verlos con exactitud cuando va a pasar todas estas cosas, cuando el sol va a dejar de aparecer. Ahora, alguna fuente de la Biblia es la Biblia del Estudio MacArthur, al cual nos da a entender que a través del Antiguo y Nuevo Testamento se refiere a que la hora de la redención es a través de la primera venida de Cristo y hasta su regreso. Es decir, el Señor nos quiere hacer entender que mientras más señales tengamos, más preparados debemos estar. El derramamiento de espíritu de Joel, pues esto dice exactamente, y dice las mismas palabras en Joel, dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, si podemos entender que el Señor sí o sí quiere derramar y quiere hacer esto. Si nos vamos al contexto cultural de ese momento, era la fiesta de Pentecostés, era difícil de
de ver un lugar fiesta. Capaz fue eso por eso que había mucha gente reunida. Pues ellos utilizaron esta fiesta para divulgar la palabra de Dios gracias a la revelación del Espíritu Santo que les dio, que les dijo que realmente tendrían que hacerlo. Ahora, sabemos acerca de los dones espirituales, a los cuales el Señor nos quiere capacitar para tenerlos, para que en este tiempo el Señor hable a través de nuestra boca. La venida del Hijo del Hombre, pues inmediatamente nosotros sabemos que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La única persona que habló acerca de la venida del Señor más veces no fue un profeta, fue el mismo Jesús que habló como profeta, dando estas palabras. Por eso la gente se confundía y decía, ¿quién es este? Capaz es Juan el Bautista porque habla como profeta. ¿Quién es este? ¿Acaso será Elías porque profetiza? Pero al final entendemos que el Señor sabía lo que iba a venir. Al final, como resumen, doy que el Señor derramó en ese día acerca del Espíritu Santo en un día festivo. Y muchas personas lo vieron, muchas personas lo recibieron. Y hoy, en estos últimos tiempos, tenemos que saber lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, en los jóvenes, en la iglesia. Y es tan importante aprender acerca de los postreros días, dice Dios, en estos tiempos finales, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Recuerda que el Señor nunca se olvida de nadie. Y tú, ni yo, el Señor, nunca vamos a estar fuera de los planes de Él. Por eso muchas gracias por su atención.